días, muchas gracias a Foro Santander y a Cadexco por la invitación de acompañarlos esta mañana. Me pidieron que diera una presentación donde diera mi visión, por lo menos, de cuáles son las grandes prioridades que encara el país en vista de la elección, las elecciones presidenciales y diputados que tenemos en febrero del próximo año. Quiero contarles una anécdota personal, quiero empezar con una anécdota personal. Allá en una fría noche de febrero, estaba a solas, no había llegado mi esposa todavía del trabajo, y leí de que había un debate del Partido de Liberación Nacional en ese momento. Entonces me metí a ver de qué estaban hablando. Me llevé la sorpresa que por 10 minutos la discusión y el tema de debate durante este intercambio era sobre el cambio climático. Y era cómo detener, ni siquiera era cómo adaptarse al cambio climático, lo cual es una discusión sensata, prudente, pero eran 10 minutos debatiendo aquí en Costa Rica sobre cómo vamos a detener el cambio climático. Imagínense ustedes, un país que no produce ni el 0,02% de las emisiones de dióxido de carbono. Entonces yo en un momento de furia decidí mandar este tweet y puse: en un país con crisis fiscal, de pensiones, de seguridad y de infraestructura, ¿en verdad vamos a votar por propuestas de cambio climático? Bueno, ¿para qué lo hice? Me volví trending topic por 24 horas en Twitter, y no de la mejor manera. Tuve que hacer una aclaración al día siguiente, porque inmediatamente me empezaron a comparar con Trump, de que no creo en el cambio climático y demás, lo cual no es cierto, pero al final de cuentas tuve que hacer una aclaración. Y bueno, eso me llevó a una frase del ex primer ministro John Major, el ex primer ministro británico, que una vez dijo: lo que dije fue imperdonable, mi única excusa es que era verdad. Y es que ciertamente en Costa Rica tenemos cosas mucho más importantes que discutir en este momento que cómo vamos a detener el cambio climático. Ahora ven, ¿qué significa prioridad? Porque inmediatamente al día siguiente yo dije: mira, es que tenemos que tener prioridades. Cambio climático puede ser una discusión importante en un foro como el G20, pero Costa Rica no está en el G20 y tenemos otros problemas más graves y que nos demandan soluciones más inmediatas. Y la gente me decía: pero es que todo puede ser una prioridad. Hay gente que me puso: es que todo puede ser una prioridad. No, todo puede ser una prioridad. La definición de prioridad es anterioridad de algo respecto de otra cosa en tiempo o en orden. Eso quiere decir que si hay un grupo de prioridades, no todo en una lista puede ser prioritario. Y es por eso que creo yo que tenemos que tener entonces una discusión sobre 5 grandes temas en esta elección. Para mí, ¿cuáles son las 5 grandes prioridades que debe consumir el debate político? Porque recordemos también que existe otra cosa que se llama la ley de la escasez de los recursos. El tiempo que dediquemos a debatir ciertos temas es tiempo que no vamos a poder dedicar a otros temas. Y es por eso entonces donde hay que priorizar. ¿Cuáles son los 5 grandes temas que deben ser temas obligatorios en todos los debates presidenciales de aquí a febrero? Crisis fiscal, crisis de pensiones, crisis de infraestructura, crisis de seguridad ciudadana y alto desempleo. Esto, a mi parecer, a mi humilde parecer, por supuesto que habrá gente que pensará que detener el cambio climático debe ser una prioridad en la discusión política de Estados Unidos. Yo aquí vengo a presentarles mi punto de vista. Por ejemplo, en las 55 páginas del plan de acción de don Antonio Álvarez de Santi, la palabra pensiones no aparece una sola vez, pero sí aparecen 19 referencias al cambio climático. ¿Es esa la discusión que debemos de tener en la campaña? Yo creo que no. Yo creo que el tema de las pensiones es un tema que hay que tomar con urgencia. Voy a describir una por una estos temas. Este gráfico lo he presentado ya varias veces en conferencias, y es los gastos e ingresos del gobierno central en términos reales, colones del 2006, desde el 2006 al 2016, en la última década. Como ustedes pueden ver, nada más es una cuestión de curva, ¿verdad? Una imagen habla por 1000 palabras. Podemos ver que el problema fiscal es un problema de gasto.
no es un problema de ingresos. Los ingresos están creciendo a un ritmo saludable. Los ingresos están creciendo más rápido que el ritmo de crecimiento de la economía. Están creciendo más rápido que la inflación. Sin embargo, el gasto está aumentando de una manera todavía más rápida. El año pasado se moderó un poquito el crecimiento del gasto, pero es probable que este año electoral, y tenemos un gobierno que está gastando a manos llenas en año electoral, es probable que esta curva nuevamente se vuelva a acentuar. Entonces tenemos que tener una discusión sobre el tema del gasto en Costa Rica. Veamos cómo la deuda pública, la deuda del gobierno central, esta no es la deuda pública del sector público, simplemente la deuda del gobierno central, ha venido aumentando en casi 20 puntos porcentuales en cuestión de 7 años. Ahora bien, hay una cosa que se llama la ley de Stein, por Herbert Stein. Dice, si algo no puede continuar para siempre, se detendrá. ¿Puede continuar esta tendencia para siempre? Obviamente que no. Tarde o temprano se va a detener. Ya mencionaba Daniel cómo funcionan este tipo de cosas, ¿verdad? Las tasas de interés eventualmente aumentan, la nota crediticia se va deteriorando, que ya ha venido ocurriendo, y eventualmente los acreedores pierden la confianza del país, dejan de prestarlo o piden cada vez más tasas de interés más alto, y esto nos lleva a una crisis. ¿Cuál es la tasa de endeudamiento público sostenible? Según Jeffrey Bannister y Luis Diego Barrot, un economista costarricense que estuvo en el Fondo Monetario Internacional, los niveles de deuda seguros para economías emergentes oscilan entre un 25 y un 35%. Ya fuera de ese rango estamos nadando en aguas profundas, y claramente estamos nadando en aguas muy profundas. Nuevamente, como lo señalaba, esto es únicamente gobierno central. Si vemos el sector público no financiero, la tasa de endeudamiento anda por ahí el 62-63% del Producto Interno Bruto. Entonces, tarde o temprano vamos a tener esta crisis, yo creo que más temprano que tarde. El déficit fiscal proyectado para este año es del 5.9% del PIB y 6% para el 2018. Ahora bien, ¿cómo solucionamos esto? Aquí no hay que inventar el agua tibia. No es una cuestión ideológica, es una cuestión de pragmatismo y de qué ha funcionado con anterioridad. La Nación reportó hace unos años que nunca en la historia de Costa Rica las finanzas estatales se han enmendado después de la aprobación de un paquete de impuestos. Todo lo contrario, cada vez que se ha aprobado una reforma fiscal, y por reforma fiscal entendemos aumento de impuestos, las finanzas estatales más bien se han deteriorado. Esta es la evidencia empírica a nivel nacional. ¿Cuál es la evidencia empírica a nivel internacional? Un estudio de SINA y Silvia Ardaña, publicado en el 2010, encontró, luego analizar muchos episodios de consolidación fiscal, más de 100 episodios de consolidación fiscal alrededor del mundo, encontró que en cuanto a ajustes fiscales, aquellos que se basan en recortes del gasto y no en aumentos de impuestos son los que tienen más posibilidades de reducir los déficits y la deuda como porcentaje del PIB que aquellos que se basan en aumento de impuestos. Nuevamente, esta es la evidencia empírica, no es una discusión ideológica. Aumentar impuestos nunca ha funcionado en Costa Rica y no funciona alrededor del mundo para lograr consolidaciones fiscales exitosas. Tienen que basarse en recortes de gasto. ¿Cómo debe verse esta hoja de ruta de consolidación fiscal? Hay que empezar a hablar de cerrar instituciones, hay que congelar el empleo público, implementación del salario único, derogar todas las leyes que establecen designios específicos a los recursos estatales, porque aquí vienen con ese cuentito de que el 90% del gasto está determinado por leyes y que no podemos hacer nada por el respecto y que por eso hay que aumentar los impuestos. Bueno, pasemos una ley entonces para eliminar esos destinos específicos, y esto tiene que ponerse incluso temas como el 8% del PIB a la educación, que de por sí no estamos cumpliendo y que se ha vuelto un gorila en los hombros de las finanzas estatales. 8% del PIB que se da con los ojos cerrados al sector educativo sin demandar ningún tipo de control en la calidad del gasto. Hacer evaluaciones a los educadores, por ejemplo, aquí Gerardo Corrales estaba hablando sobre el tema del inglés, hacer evaluaciones a los educadores para ver si en verdad saben inglés los que están enseñando, no se puede hacer.
porque los sindicatos no lo permiten. Entonces, vamos a seguir con este cuentito de que el 8% del PIB, que el 10% del PIB, y estamos en una carrera como al espacio, de cuánto gastamos en educación, sin detenernos a preguntarnos si esta plata está siendo bien gastada. Hay que aprobar una ley de empleo público que empiece a aplicar a los nuevos y pocos entrantes. Y hay que aprobar una ley de responsabilidad fiscal que establezca límites, una vez hecho este ordenamiento, que establezca límites y penas a las violaciones a las metas de déficit y endeudamiento. Significa que no hay que hacer nada por el lado de los ingresos, hay mucho que se puede hacer por el lado de los ingresos. Hay que simplificar el sistema tributario. Estamos de 62, según el índice Haciendo Negocios, entre 190 economías en cuanto a la complejidad en el cobro de impuestos. Hay que poner a tributar a sectores exentos. ¿Por qué Dos Pinos no paga impuesto de renta? ¿Por qué las cooperativas no pagan impuesto de renta? Es que curioso que se le trata de aumentar impuestos a todos los sectores de la economía, pero a estos sectores no se les toca. Adoptar una tasa corporativa baja y uniforme para todas las empresas domiciliadas en el país. La tasa promedio, según el Banco Mundial, la tasa promedio sobre las ganancias que paga un empresario en Costa Rica es 58%. En promedio latinoamericano es del 46% y es aún menor el promedio de los países de la OECD. ¿Qué pasa? Hay sectores exentos que no pagan impuestos, pero sí se le aturuzan al resto del empresariado nacional. Eso tiene que cambiar. Todos tienen que pagar una tasa uniforme, baja. Y estábamos viendo los diseños, los comportamientos de la economía, y vemos cómo las zonas francas son las que están liderando la dinamización de la economía. Recordemos que las zonas francas ya están empezando a pagar impuestos de renta debido al acuerdo de la OMC que tuvimos que adoptar a finales, creo, de la administración Arias. Es una tasa que eventualmente va a subir, creo yo que es el 15%. El impuesto de renta. Bueno, ¿por qué no bajarle a todas las empresas del país un 15%? Hacemos de Costa Rica una gran zona franca. Si las zonas francas son tan dinámicas, si las zonas francas son las que están impulsando la economía, ¿cuál es el problema de extender ese dinamismo a todo el territorio nacional? Pensiones, de lo que no se habla en esta campaña política, lamentablemente. Ya ustedes han visto las noticias, este año ha salido 2 informes actuariales de la Universidad de Costa Rica que finalmente han puesto sobre el tapete la magnitud del problema que tenemos en materia de pensiones y ha obligado finalmente a que ciertos actores políticos que han venido pateando la bola se manifiesten al respecto. Este gobierno está tratando de patear la bola por los próximos meses para no tener que entrarle a este tema. Tenemos un superintendencia de pensiones que niega el problema. Es más, él está en récord, don Álvaro Ramos, diciendo que le preocupa más el cambio climático que la sostenibilidad de las pensiones de la Caja Costarricense del Seguro Social, pero es un problema que no se nos va a ir. No solo el régimen de invalidez, vejez y muerte de la Caja Costarricense del Seguro Social está quebrado y empezaría a colapsar en el año 2030, sino que pensiones con cargo de presupuesto, regímenes de pensiones con cargo de presupuesto o en pensiones de la Corte también están altamente desfinanciadas y serán los contribuyentes los que tengan que llenar ese vacío. Incluso las propuestas más ambiciosas planteadas por la SUPEM establecen de que la factura al fisco, la factura a los contribuyentes andará por el margen de 1.3 billones de colones para llenar este hueco. El déficit actuarial del sistema de pensiones de la Corte, es decir, las proyecciones en cuanto a ingresos y beneficios prometidos, es de aproximadamente 20% del PIB. El déficit actuarial del IBM de la Caja es más del 100% del PIB. Entonces tenemos un hueco impresionante que va a venir a agravar ya de por sí el hueco fiscal que tenemos en cierres. ¿Qué podemos hacer? Aquí con Foro Santander, en febrero pasado trajimos a don José Piñera, que fue ministro de Seguridad Social de Chile, a explicar lo que hicieron en Chile. La reforma chilena, ustedes probablemente han leído mucho al respecto, una reforma muy controversial. Ha habido muchas protestas últimamente en Chile contra esa reforma, pero tuvimos aquí a José Piñera explicando exactamente cómo funciona el modelo chileno. En Chile privatizaron las pensiones en 1981, cuentas individuales muy similares a las que ya tenemos acá en Costa Rica con las pensiones complementarias, y estas cuentas individuales han tenido un gran éxito. Han tenido un promedio de rentabilidad anual real desde 1981 de 8,17%, es decir, los ahorros han tenido esta rentabilidad al punto que la pensión que eventualmente reciben los chilenos, un 70%
se explica por la rentabilidad de estos ahorros y únicamente un 30% se explica por lo que ellos han cotizado durante su vida laboral. Bueno, este fondo, en lugar de tener un déficit de 20, 100 puntos porcentuales del PIB, en Chile no tienen casi una deuda pensional. Más bien, los fondos de pensiones manejan recursos en el orden del 73% del Producto Interno Bruto. Por supuesto que no hay tiempo para entrar a discutir las vicisitudes del sistema de pensiones chileno, pero nuevamente es una discusión que tenemos que tener en esta campaña política. Infraestructura, como ya les mencioné anteriormente, no soy experto en infraestructura, creo que tenemos que poner sobre el tapete el tema de la concesión de obra pública. Lo que tenemos que evitar es caer en trampas y en fetiches, y veo que hay ciertos candidatos como Rodolfo Pisa que están hablando de construir un metro en Costa Rica, lo cual sería un gran error. Los sistemas de metro son altamente deficitarios, y si construimos un metro en Costa Rica se nos va a hacer un elefante blanco. En Panamá, esa es la foto del metro de Panamá, que se ha vuelto la envidia de muchos aquí en Costa Rica, el subsidio estatal al metro, que es de una sola línea, recordemos, asciende a 12.500 millones de colones anuales. Nuevamente, para un país como el nuestro, que ya por sí está renco, no hay que terminar de empujarlo creando un sistema de metro. No solo eso, el Colegio Federado de Ingenieros y Arquitectos presentó una propuesta para un metro de San José, según la cual, para ser viable económicamente, este metro de San José requeriría 900.000 usuarios diarios, lo que equivale al 77,5% de los pasajeros de transporte público del gran área metropolitana. Solo para que ustedes se hagan una idea de lo irracional que es esa cifra, el metro de Nueva York, que cuenta con 24 líneas, transporta el 65% de los usuarios de transporte público de su área urbana. Es decir, un metro, para ser viable, necesita cantidades enormes de gente que simplemente no van a usarlo. Así que tenemos que evitar eso. Podemos considerar alternativas, por ejemplo, el sistema de buses rápido que hay en varias ciudades de China, aprovechando el derecho de vía que ya cuenta el tren en San José, construir carriles exclusivos para buses que cuentan con una capacidad de servir gente más veloz, más rápida y con menos costos de mantenimiento que el metro, porque la trampa con un metro no es tanto los costos de construcción, que ya son exorbitantes, sino los costos de mantenimiento. Cualquier persona que haya vivido en una ciudad con un metro sabe lo rápido que estos trenes a cada rato se están descomponiendo, lo mucho que hay que estar trabajando en las líneas férreas, los sistemas eléctricos, etc. Y eso no creo que Costa Rica, que llevó 10 años reparando el puente de la Platina, esté en capacidad para manejar un metro. La crisis de inseguridad. Tenemos un serio problema de inseguridad en Costa Rica. El 2016 cerró con la tasa de homicidios más alta en la historia reciente del país, por lo menos desde que se tienen récords, y cada vez más la criminalidad en Costa Rica está teniendo matices de crimen organizado. Esto es una discusión que nuevamente no se presta para este foro, pero creo yo que Costa Rica debe replantearse su apoyo incondicional a la estrategia prohibicionista impuesta por Washington sobre el tema de las drogas. Costa Rica ha sido uno de los países más entusiastas en cuanto a patrullaje de mares, en cuanto a incautación de cocaína y de todo, y el problema es que este tráfico se está volviendo terrestre ahora. En lugar de cruzar por los mares, el tráfico de cocaína se está yendo por la tierra, y por la tierra entonces esto está generando guerras de pandillas, guerras de territorios. Se está volviendo, Costa Rica se está consolidando como una zona de almacenaje de drogas, y creo yo que esto está detrás de gran parte de la violencia que estamos experimentando últimamente. Nos estamos convirtiendo en un paraíso de narcos. Hay que replantear este apoyo irrestricto que estamos teniendo hacia la guerra contra las drogas, y tener mucho cuidado con la tendencia ahora que estamos viendo de que con el fin de luchar contra el crimen organizado, el gobierno quiere convertir a todos los ciudadanos de este país en posibles sospechosos y pasar leyes que pasan por encima la presunción de inocencia, pasan por encima el debido proceso, pasan por encima el peso de la prueba para supuestamente luchar contra el narco. Me refiero a proyectos como el proyecto de extinción de dominio, me refiero a proyectos como
estos que permiten básicamente a ciertos entes del Estado incautar bienes sin necesidad de pasar por procesos judiciales, acceder a cuentas bancarias sin necesidad de que un juez apruebe esa medida, proyectos que pretenden, en fin, acabar con el Estado de Derecho tal y como lo conocemos en nuestro país, supuestamente para luchar contra el crimen organizado. Y finalmente, el tema del empleo. El tema del empleo es un tema que tiene que estar sobre el tapete en esta elección. Como ustedes pueden ver, tenemos básicamente 7 años de estar con una tasa de desempleo que ha ido fluctuando, pero se mantiene cerca del 10%. Una tasa de desempleo que anda por ahí también del 12-11%. Una tasa de empleo informal del 33%. Y no solo eso, la tasa de participación laboral ha venido cayendo en los últimos años y ronda aproximadamente el 58%. Es decir, no solo tenemos gente buscando empleo que no lo encuentra, sino que cada vez más gente, en un país que todavía es joven, cada vez más gente se está retirando del mercado laboral, ni siquiera está buscando empleo. Esto es una crisis en ciernes. Yo creo que hay que prestarle atención a las cifras que hablaba don Gerardo Corrales. Y esto lo estaba hablando también con otro amigo, Alejandro Barca, que es economista, que trabaja en el IMAS, y él me dice, mira, si usted está en el primer quintil de ingreso y usted busca empleo, usted dura literalmente un día buscando empleo, lo encuentra. Es el quintil más bajo, en donde está el grueso de la gente desempleada. O sea, en los 20% más pobres es donde está el desempleo. Y hay que preguntarse por qué. ¿Por qué es que la gente más pobre no tiene empleo? ¿Será porque es mano de obra poco calificada? Bueno, Costa Rica ciertamente ha venido convirtiéndose en una economía un poco más especializada, pero aún así el 60% de la mano de obra es poco calificada. Y me llama mucho la atención de que entonces esta gente tenga cada vez menos capacidad de encontrar un puesto de trabajo. Para que usted vea la gravedad del asunto, en este gobierno solo se han generado 12,000 puestos de trabajo en los 3 años y resto que llevamos de esta administración. 2 temas fundamentales tienen que estar sobre el tapete, porque esto demuestra que tenemos un problema estructural del mercado laboral. Esto no es un problema coyuntural. Esto no se arregla dándole incentivos a la inversión extranjera para que venga a asentarse en Costa Rica. El mercado laboral está deprimido por razones muy identificables. Primero que todo, las altas cargas sociales en este país. En Costa Rica, un patrono paga 26,33% del salario de un trabajador en contribuciones a la seguridad social, INA, asignaciones familiares, etc. Este es el porcentaje más alto de América Latina y sería uno de los más altos de la OECD si perteneciésemos a ese club. Nuevamente, cargas sociales que no solo van a la seguridad social, sino que van a otras instituciones como el IMA, FODESAF y demás. Cargas sociales que van a pensiones que de por sí van a estar quebradas dentro de 10 años, etc. Claramente, el alto nivel de cargas sociales afecta la empleabilidad y afecta la empleabilidad de los trabajadores, particularmente los trabajadores poco calificados, cuya productividad es más baja y no justifica el costo que le representa a un patrono poder emplearlos. Y tenemos que tener una discusión sobre el salario mínimo. En Costa Rica también nos hemos obsesionado con el tema del salario mínimo. Hay un estudio del Estado de la Nación que dice que si se hiciese cumplir el salario mínimo, la pobreza se reduciría como 8% o algo por el estilo, cuando es más bien el efecto comprobado del salario mínimo es afectar el empleo principalmente la mano de obra poco calificada. Costa Rica cuenta con el salario mínimo más alto de América Latina para un trabajador genérico no calificado, excepto por una categoría en Panamá. Si usted habla con cualquier abogado laborista en Costa Rica, le dirá que una de las grandes razones por las cuales la gente no contrata mano de obra poco calificada en Costa Rica es por la conjunción del salario mínimo y de las cargas sociales. Yo sé que es un sacrilegio aquí hablar sobre abolir el salario mínimo, pero ciertamente tenemos que desfasar el salario mínimo, por lo menos permitir que con la inflación no actualizar los montos, porque esto está afectando a la mano de obra poco calificada. Para que ustedes vean que no son cuentos míos, recientemente en Estados Unidos diversas jurisdicciones, ya sea estados y ciudades, han venido aprobando aumentos en el salario mínimo sustantivos. En Seattle,
hace un par de años se aprobó aumentar el salario mínimo a $15 la hora. El nivel federal es de aproximadamente $7.70, si bien recuerdo. Entonces casi que el doble del salario mínimo federal. Pues bueno, salió un estudio hace unas pocas semanas que estudió el efecto de ese aumento del salario mínimo de $15 en Seattle y encontró que efectivamente había afectado negativamente el empleo y particularmente el empleo de la mano de obra poco calificada. Así que en Costa Rica deberíamos tener también una discusión sobre el papel que juega el salario mínimo, fomentando el desempleo y fomentando la desigualdad. En fin, esta es una agenda que, como yo digo, yo sé que muy poca gente me la va a comprar, pero creo que es importante que tengamos por lo menos una discusión sobre estos 5 grandes temas. Yo sé que cada uno tiene sus causas personales que les gustaría que fuesen discutidas. A mí me encantaría que el cambio climático fuera una prioridad en Costa Rica, pero eso implicaría entonces no tener una crisis fiscal, no tener una crisis de violencia, no tener una crisis de pensiones, no tener alto desempleo y tener una infraestructura de primer mundo. Lamentablemente esa no es nuestra realidad. Así que ojalá que tengamos esta discusión en los próximos meses y ojalá que nosotros como votantes la demandemos también. Muchas gracias.